Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Oscar Medina Ortiz, soy profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta, Colombia. Y esta clase va dirigida particularmente a los estudiantes del posgrado de Psicología de esta universidad. Hoy vamos a tocar un tema que es el de trastornos del estado del ánimo. Nuevamente les comento, en estos minutos que tenemos, pues daremos unas generalidades lo suficientemente amplias para que ustedes puedan reconocer los síntomas principales y cuál sería o cuáles serían los diferentes abordajes psicoterapéuticos. Vamos a hacer énfasis en el abordaje no farmacológico. Así que sean todos bienvenidos a esta clase del trastornos del estado del ánimo. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener claro es qué son los trastornos del humor. Bien, vamos a basarnos en la clasificación CIE-10. Les vuelvo a comentar, nos basamos en esta clasificación por el hecho de que todavía hoy, en abril del 2026, en Colombia, cuando usted está trabajando en una institución, los diagnósticos aparecen con la clasificación CIE-10. Ya tenemos la clasificación CIE-11, ya sabemos que la clasificación CIE significa Clasificación Internacional de las Enfermedades, y en el apartado que corresponde a las enfermedades mentales nos encontramos con la clasificación de la F. F es la nuestra. Bien, eh, es de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a mirar cuál es la de la clasificación de la décima y luego les comento pues, algunos cambios que hay en la 11 que son beneficiosos, pero yo creo que de manera didáctica, para una clase con unos fines académicos, la décima sigue estando muy bien, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, ¿qué son los trastornos del humor o del estado del ánimo? Pues son todos estos trastornos que tienen que ver o se comprometen, justamente como lo dice allí, con el estado del ánimo. ¿Y cuál es el estado del ánimo? La alegría y la tristeza. Así que todo lo que tenga que ver con la tristeza, con la alegría exagerada o de enfermedad, está clasificado aquí en este grupo. Los trastornos del humor o del estado del ánimo en esta clasificación están muy bien divididos. Vamos a revisarlo, fíjense. Hay un primer grupo que dice, bueno, son episodios únicos. Muy bien, un episodio único puede ser una sola vez en la vida, puede ocurrir un episodio maníaco o un episodio depresivo. Maníaco, para que se vayan familiarizando con el tema, con el término, es un polo de la alegría. Ya vamos a ver una gráfica más adelante que nos representa esto de una manera muy objetiva para verlo con facilidad. El episodio maníaco es cuando una persona está muy alegre, su afectividad se va muy hacia arriba y está demasiado alegre. Está enferma de alegría, de sentirse bien. Y el depresivo hacia abajo. Entonces, puede haber una crisis en un momento dado de una persona que se ha enfermado y presente un episodio maníaco como un episodio único, lo presentó, se acabó y listo, o un episodio depresivo. Pero hay otras ocasiones en que esto no sucede así, sino que la persona mejora y luego más adelante vuelve a tener otra crisis y vuelve a tener otra crisis y es lo que se llama un trastorno recurrente. Va y viene, va y viene. Y dentro de estos tenemos nuevamente el trastorno bipolar, porque el trastorno bipolar clínicamente sigue siendo una entidad incurable, una entidad crónica, que aunque el paciente haya presentado una sola crisis, clínicamente está ese diagnóstico, como cuando una persona es asmática, sus crisis pueden estar controladas, pero sigue siendo una persona asmática. Ustedes van
donde un médico o se van a operar y le preguntan si sufre de alguna enfermedad respiratoria y usted puede decir, bueno, yo tuve asma cuando niño, no he vuelto a tenerla, pero el médico considera que usted sigue siendo asmático. E igual con la epilepsia. Si usted ha tenido alguna convulsión, el médico considera que eso es para toda la vida, está controlado, pero es un factor de riesgo. Así que con el trastorno bipolar, nosotros nos encontramos en una situación muy parecida. Y está el trastorno depresivo, con su diagnóstico trastorno depresivo recurrente, porque son episodios depresivos que van, luego mejoraron, luego volvieron y hay una predisposición a sufrir de esta patología por el resto de la vida. Puede ser que no, puede ser que esté dentro de estos episodios de una sola vez, pero tenemos que estar pendientes en los antecedentes. Y luego tenemos otro grupo interesante que es de los trastornos persistentes. Es decir, es una condición que acompaña siempre a la persona. Y como no es de una intensidad eh, tan marcada, es probable que la gente, que la persona, que el paciente normalice esta situación y viva así y considere que esto es así para siempre. Por ejemplo, la distimia. La distimia se describe como una sensación de tristeza que no cumple los criterios o no llega a fastidiar tanto al paciente para ser catalogado como una depresión. Sin embargo, qué curioso, hay pacientes a quienes se les indica un tratamiento antidepresivo o un fármaco, perdón, antidepresivo para otra situación. Supongamos una migraña. Muy bien, una migraña, un dolor crónico, fibromialgia, etcétera. Y la persona, una vez que comienza a tomar estos medicamentos, se siente mejor de su estado de ánimo y dice, yo nunca me había sentido así, así de bien. Eso es lo que es normal, sentirse así de bien. Pero podría ser una persona que tenía distimia. Y ciclotimia, como su nombre lo indica, de ciclar, ciclo, em, son personas que pueden oscilar entre una tristeza leve a una alegría leve y cambian de humor. Como ustedes ven, esto puede conducir a dificultad para hacer el diagnóstico, dificultad para hacer el diagnóstico. Luego tenemos este grupo de otros, donde están algunos que no son tan específicos. Bueno, muy bien. ¿En qué se puede diferenciar la CIE-11? La CIE-11 nos aporta algunos diagnósticos que antes probablemente no encontrábamos con facilidad dónde ubicarlos. Por ejemplo, el trastorno bipolar se puede dividir en varios trastornos bipolares, pero consideremos dos solamente. El trastorno bipolar tipo 1, que es toda la gama de síntomas que ya veremos, y el trastorno bipolar tipo 2, donde el episodio maníaco no está tan marcado. Bien, ya lo vamos a describir. Digámoslo de alguna manera, es un tanto más leve. Muy bien, bueno, en la CIE-11 nos permite hacer ese diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2. Otro trastorno que aparece es el trastorno disfórico premenstrual, una depresión o cambios en el estado de ánimo que aparecen en las damas cuando están cerca o durante su ciclo menstrual. Bien, hay algunas damas que esto les afecta emocionalmente de una manera bastante amplia y les puede generar depresión o cambios en el humor, irritabilidad y en algunos casos, ¿por qué no?, euforia. Así que este diagnóstico también lo permite la CIE-11 dentro de los trastornos del humor, porque estaba catalogado antes solo en los trastornos ginecológicos. Bien, trastorno disfórico premenstrual. Y hay otro diagnóstico que también nos va a permitir, que es el de duelo, el de duelo prolongado, el de duelo patológico, porque muchas personas
sufren un proceso de duelo, de la pérdida de un ser querido, o generalmente es este duelo, ¿no? Hay otros tipos de duelos que se pueden considerar, pero este tipo de duelo se complica el duelo, no terminan de mejorar o hay un duelo en evolución y no encontrábamos dónde colocarlo. Entonces habría que colocarlo como, bueno, con depresión y colocar otro diagnóstico de duelo aparte. En este caso tenemos esa opción en la CIE 11. Pero en general, lo que tenemos que conocer nosotros para esta clase son el trastorno bipolar y la depresión, trastorno depresivo, que es donde nos vamos a, digamos, a enfatizar en este momento. Muy bien, ahora, ¿por qué una persona se puede enfermar del estado de ánimo? Volvemos a lo que siempre estamos viendo en las enfermedades eh, emocionales o las enfermedades mentales. Hay un modelo biopsicosocial, muy bien, hay un modelo biológico que tiene que ver con la genética, con una predisposición genética, con una alteración de neurotransmisores o con una alteración de la sensibilidad de los receptores de esos neurotransmisores, o porque hay una enfermedad crónica de otro tipo, fibromialgia, dolores crónicos, problemas para respirar. Todo esto va a venir afectando la emocionalidad de la persona. Tenemos otro aspecto que es el psicológico, que es pues la forma de ser, la capacidad que tiene la persona para enfrentarse ante algunas situaciones, la estructura de su personalidad. Bien, ya sabemos que todos no confrontamos eh, el estrés o las situaciones negativas de la vida diaria, no las confrontamos de la misma manera. Entonces, esto es un factor psicológico. Y la parte social, que son los eventos vitales estresantes, la falta de red de apoyo, el aislamiento, todo esto, como ustedes ven, es dinámico. Esto no es un proceso estático, esto se mueve. Lo que puede ser, digamos, un evento vital negativo hoy, puede que mañana no esté, pero la predisposición para afrontar ese evento negativo puede ser diferente hoy o puede ser diferente mañana. Los factores genéticos, aunque parezca mentira, también se propone hoy en día que se pueden modificar, se pueden mover. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que aunque esto sea dinámico, hay un mayor peso de uno o de otro en cada una de las personas. Para el trastorno bipolar, el factor biológico, el factor genético, cobra mucha importancia. Hay que tener una predisposición genética. Quien tenga una predisposición genética para esta enfermedad, ustedes entenderán que los factores sociales tendrán mayor influencia y la enfermedad se expresará con mayor facilidad. Entonces, los trastornos del ánimo rara vez obedecen a una sola causa y tenemos que nosotros en la terapia o en la consulta abordar estas tres causas. Muy bien, esta predisposición genética, estas alteraciones de neurotransmisores, que si es necesario corregirlos, ustedes entonces deben de tener un psiquiatra o dos o tres de confianza y poder trabajar con ellos y decirles, mire, tengo esta paciente, no ha respondido a la psicoterapia o yo considero que hay un factor genético porque haciendo la historia me doy cuenta de que su mamá sufría de trastorno bipolar, un abuelo sufría de trastorno bipolar, dos primos sufren de trastorno bipolar y yo considero que hay una gran carga genética y quiero que tú lo evalúes a ver si consideras apropiado el uso de medicación. Bien, y él le dirá, sí, cómo no, mándemelo. Yo estoy de acuerdo con usted, vamos a iniciar un tratamiento, un estabilizador del ánimo, y allí le devuelvo al paciente para que usted siga con sus terapias mientras yo me encargo solamente de la parte médica, de la parte del tratamiento farmacológico. Muy bien, y así vamos trabajando. Perfecto. Muy bien, nos encontramos con esta situación completamente real.
Los pacientes con trastornos del estado del humor tardan mucho en acudir al especialista, tardan mucho en buscar ayuda. Cuando nos encontramos con un paciente con depresión, la depresión tiende a irse sobrellevando. Es una tristeza, pero mañana se me quitará, se me quitó, volvió nuevamente. Los familiares le dicen que eso no es algo, eh, digamos, que tenga que prestársele mucha atención, déjese de tonterías, vámonos para la playa, vámonos para una fiesta, etcétera, ponga de su parte. Esto de ponga de su parte es algo irónico, es como decirle a un paciente que tiene un dolor de cabeza o que tiene cualquier otra enfermedad física, decirle, pero ponga de su parte. A usted le duele mucho la cabeza, tiene migraña, tiene palpitaciones en el corazón, qué sé yo, tiene una infección, tiene fiebre, pero ponga de su parte, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. El diagnóstico muchas veces se retrasa hasta 8 años, 8 años para hacer un diagnóstico correcto. Muchas veces comienza el paciente y esto no tiene que ver, claro, si el que le atiende no tiene una formación correcta o no ha estudiado, pues por supuesto que el error diagnóstico puede ser mayor. Pero no lo crean ustedes pueden estar muy preparados y a veces no sabe exactamente lo que el paciente tiene. Claro está, usted que si se ha formado y ha estudiado, tiene dos o tres o cuatro alternativas en la cabeza. Y dice, bueno, esto puede ser eh, eh, una fase depresiva o una fase maníaca del trastorno bipolar, esto puede ser un trastorno por déficit de atención, esto puede ser un trastorno de personalidad, pero tiene una idea en qué basarse. Y muchas veces, ¿cómo podemos llegar a un punto? Miren, no es tan sencillo. En algunas ocasiones hay que esperar a que la enfermedad se desarrolle por sí sola. Y hay que decir, tengo que esperar para ver si aquí aparece un episodio maníaco o no aparece. ¿Y qué hacemos muchas veces los médicos? No les comenté al principio, yo soy psiquiatra, pero tengo una maestría en psicoterapia, así que nos entendemos en los mismos idiomas. El hecho es que muchas veces el psiquiatra, el médico, tiene una conducta que se llama prueba terapéutica y es algo que uno dice, bueno, ¿esto de qué va? Cuando se tiene la sospecha de que puede ser una enfermedad como un trastorno bipolar, pues se le indica un tratamiento para el trastorno bipolar. Si el paciente mejora, pues maravilloso, era eso. Si el paciente no mejora, pues no era eso. Muy bien, y eso es lo que se llama prueba terapéutica. Y se hace mucho más de lo que uno cree en las ramas de la medicina. Esta prueba terapéutica debe hacerse con un solo medicamento, porque si indicamos dos medicamentos y el paciente mejora, no vamos a saber cuál fue. Muy bien, pero esta prueba terapéutica también podría hacerse con la psicoterapia. Usted puede tener un abordaje y decir, bueno, yo creo que este paciente presenta hipomanía, vamos a dar psicoeducación, vamos a orientarnos hacia ese punto. La cosa va mejorando, puede ser esto. La cosa no va mejorando, probablemente no sea esto, sea un trastorno por déficit de atención o cualquier otra cosa. El hecho es que todo esto hace que hasta el 70% de los pacientes con un trastorno bipolar sean diagnosticados erróneamente al principio y de que la depresión tampoco se diagnostique de una manera muy clara en un principio, también por todo el estigma social. Acudir al psicólogo o acudir al psiquiatra, además de tener esta connotación muy popular entre la población general de que yo no estoy loco, en el fondo también conlleva a una sensación de debilidad del yo, del self, ¿no? ¿Cómo voy a ir yo a buscar ayuda si yo soy capaz de resolver mis problemas? Si yo voy donde un psicólogo,
Si voy donde un psiquiatra a contarle mis problemas, significa que yo no los puedo resolver y yo no lo hago así. Así que mucha gente en la población general dice, yo no creo en los psicólogos, yo no creo en los psiquiatras, yo soy mi propio psicólogo y yo mismo puedo con esto. Muy bien, sigamos adelante. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a hablar de uno de los dos temas que tenemos para hoy, los dos grandes temas, el de la depresión y el del trastorno bipolar. Con la depresión todos tendríamos una idea, ¿cierto? Tendríamos una idea, es un paciente que tiene unos síntomas muy característicos, pero lo primero que pensamos es la tristeza. Es el primer síntoma que se nos viene a la cabeza. Una persona triste, una persona melancólica, una persona con baja autoestima, etc. Pues bien, para hacer el diagnóstico de depresión en unos puntos cardinales, llamémoslos así, unos puntos cardinales de la tristeza, sí, la tristeza es uno de ellos, pero no necesariamente tiene que estar. Hay algunos casos en que se llama depresión enmascarada, en la cual la tristeza no es manifestada por el paciente ni se aprecia, pero podría haber una depresión. Así que, bueno, este grafiquito nos va a ayudar para ver cuáles son los principales síntomas que resaltan ante un paciente con depresión. Los síntomas que hemos llamado cardinales, que están aquí, hay 4 puntos cardinales. Nos falta uno aquí que ya lo vamos a mirar. Se propone que los síntomas cardinales son el humor depresivo, es decir, esta tristeza que es persistente y según el CIE-10 debe estar casi todos los días, casi todo el día, durante 3 días o casi todos los días de la semana por 2 semanas. Muy bien, pero tranquilo, la paciente no va a llegar allá. Yo me siento triste desde ayer o yo me siento triste desde hace una semana. Generalmente un paciente llega a nuestra consulta sintiéndose mal desde hace ya un mes, 2, 3 meses o 6 meses. Entonces están estos síntomas principales nucleares, la tristeza. Luego tenemos la anedonia, que es esta pérdida de interés, esta pereza de realizar actividades y de disfrutar de las actividades. Entonces pregunta cómo se siente. ¿Se siente triste? Esa es una pregunta muy abierta que el paciente entiende perfectamente. Y le puede decir sí, me siento triste o no, o a veces o la mayoría del tiempo. Y ha perdido el interés por hacer las cosas y ya no disfruta de lo que disfrutaba antes. Sí, ya no disfruto. Antes iba al cine, ahora voy obligado. Antes iba al estadio a ver el equipo, pero ya no voy, ya no me provoca nada. Viene la otra parte de la fatigabilidad, de la energía. Muy bien, tengo pereza, quiero estar acostado todo el día. Muy bien, son estos síntomas principales y se incluía o se incluye en algunas propuestas académicas la disminución de la concentración, esta pereza para pensar. Entonces tenemos tristeza, pérdida de interés de disfrutar de las cosas, reducción de la energía y reducción de la concentración. Ya no me concentro, veo una película y no me concentro en la película, ya no quiero leer, etc. Y tenemos ya fuera de estos puntos cardinales otros síntomas adicionales que usted también tiene que evaluar. ¿Cómo está el apetito? Generalmente hay una pérdida de apetito, incluso hay una baja de peso. Cuando hay una baja de peso que no es justificada, digamos, eh, por otra enfermedad, es decir, digamos, porque ha dejado de comer, o bien, o porque no hay una tristeza, es importante que el médico pueda echarle un ojo a ver por qué será esa pérdida de peso, ¿no? Pero hay generalmente hay una pérdida del apetito. Los trastornos del sueño, el sueño se altera y a veces es uno de los primeros síntomas que aparece ante una depresión. El sueño de la depresión tiene una característica fundamental. El paciente tal vez no tenga problemas para quedarse dormir, pero despierta mucho antes
como si ya hubiera dormido completamente. Se despierta a las 2, 3 de la mañana, ya no puede volver a conciliar el sueño, ya durmió completamente, ha dormido 4 o 5 horas y ya durmió completamente, pero no se levanta. ¿Por qué? Porque tiene esto, tiene reducción de la energía, tiene anedonia. No se levanta, se queda allí pensando en lo desgraciada que es su vida. Y dura unas 2, 3, 4 horas hasta las 6, 7 de la mañana pensando en esto, alimentando su depresión, que es uno de los targets, de los objetivos de la terapia cognitivo-conductual. Evitar que esto, romper con estas 2, 3 horas de pensamiento horrible. Aparecen pensamientos o ideas de muerte. Bien, ideas de muerte. Recordemos, eh, la persona puede empezar a considerar que la vida no vale la pena, que su vida no vale la pena, que, sería mejor estar muerto que seguir viviendo así. El dolor que presenta esta persona, el dolor moral, es tan grande que considera que su muerte puede ser una salida. Esto me trae un recuerdo de un paciente que acude a mi consulta y me dice, doctor, yo me vine para acá ayer asustado, perdón, vengo asustado, porque anoche yo llegué a la casa, yo me he estado sintiendo mal y se me ocurrió pensar que si yo me muriera, ¿cómo sería? Y tuve una sensación de alivio, es una sensación como de bienestar, pensando en la muerte. Dije, no, esto no puede ser, esto no es normal. Bien, y acudió a mi consulta. Bueno, hay unas perspectivas sombrías sobre el futuro. Hay que preguntarle, ¿usted cómo se imagina dentro de un año, 2 años? No, yo no me imagino nada, no. Entonces, fíjense, una persona que se siente así, que no disfruta de nada y que cree que nunca esto se le va a quitar, por Dios, este es un abono completo para que esto aparezca, para que aparezcan los pensamientos suicidas. Hay ideas de culpa que también se relacionan con los pensamientos suicidas. Yo hago sufrir a mi familia, a mis seres queridos, estaría mejor si estuviera muerto. Pérdida de autoestima, de confianza, yo no valgo nada, toda esta serie de pensamientos que hay que corregir, de distorsiones cognitivas, de esquemas que se van estructurando y, como ya lo dijimos, disminución de la atención. Como ustedes ven, es un compendio bastante abultado de síntomas que van hacia allá y sobre todos esos síntomas hay que trabajar. Todos esos síntomas hay que trabajar dependiendo de la terapia que usted comience. Una de las terapias que ha sido más efectiva es la terapia cognitivo-conductual, ustedes saben, la de Aaron Beck, perdón, de pensamientos automáticos negativos, las distorsiones cognitivas, la formación de esquemas, todo esto. Muy bien. Eh, eso pues se ha mostrado bastante efectivo. Bien, ¿cómo lo vamos a clasificar? Como muchas enfermedades, pues tiene, digamos, una categorización leve, moderado, grave, profundo, y la CIE-10 lo permite. Claro, este es un cuadrito que o usted se lo aprende de memoria, o va a tener que tenerlo allí en la consulta al lado. Pero con la experiencia usted comienza a darse cuenta. Si hay ideas suicidas, caramba, pues ya sabemos que es grave, que interfiere con la vida diaria, interferencia funcional. Ya usted lo considera de grave o de moderado. Bien, y si hay presencia de muchos síntomas, pues usted va de leve, moderado, grave y va haciendo las preguntas. Bien, y esto tiene que ver pues con el abordaje terapéutico que usted va a realizar en el paciente. Bien, esta es la gráfica que yo les comentaba antes y esta gráfica nos va a servir para tener una imagen visual e imaginaria de lo que está sucediendo con un paciente. Esta línea en el medio, llamemos la línea de la normalidad, que es la eutimia, sentirse normal. Sentirse normal, ¿qué significa? Bueno, que la mayoría del tiempo estoy bien y puedo tener eventos de tristeza y eventos de alegría que están enmarcados dentro de esta línea. Bien, aquí vemos nosotros una diferencia que está en amarillo y una en azul. Hacia arriba
y otra hacia abajo. Consideremos hacia arriba que el estado de ánimo se va hacia arriba. Así que si el estado de ánimo se va hacia arriba, podemos tener alegría, podemos tener euforia y hasta aquí estaríamos normales. Pero el paciente comienza a tener una condición patológica cuando se pasa de esto normal, de esta euforia y empieza a ser exagerado. Vámonos directamente a esto de la manía. Muy bien, fíjense, hay una exageración de la alegría, una exageración enfermiza que se llama manía y está clasificada como un diagnóstico. Se eleva la alegría, pero no solamente la alegría, se eleva la velocidad del pensamiento, la necesidad de dormir es poca, pueden haber síntomas psicóticos y no funciona para nada. Es decir, todo el mundo se da cuenta, ya no puede trabajar y está, como dicen los españoles, como una moto. Muy bien. Pero supongamos que no llega aquí, supongamos que llega aquí. Entonces, es algo que se conoce como tipo del prefijo hipo, menos, poquito menos, bien, y la manía. Entonces, el paciente tal vez no esté como está aquí, pero se le nota impertinente, no es el mismo. Comienza a piropear a las mujeres, comienza a hacer la de la fiesta cuando nunca lo era, a agarrar la cara, a echarse. Es decir, hay una elevación del estado de ánimo, no pierde el contacto con la realidad, puede seguir funcionando, llega al trabajo, funciona, pero se le nota acelerado y algunos hasta le dicen, ole, ole, ¿usted qué le pasa? Muy bien, bueno, estos serían los dos puntos de inflexión hacia arriba, la hipomanía y la manía. Esto me sirve también para comentarles que, como yo les decía que el diagnóstico, cuando es una franca manía, estamos hablando de trastorno bipolar. Y cuando es hipomanía, estamos hablando de trastorno bipolar tipo 2. Tipo 1 aquí, tipo 2 aquí. Porque los pacientes muchas veces presentan es hipomanía, no llegan aquí y sufren de trastorno bipolar tipo 2. Yo tengo varios pacientes con trastorno bipolar tipo 2, funcionan muy bien, unos son médicos, otros son abogados, funcionan muy bien, pero ellos ya conocen su enfermedad e intentan mantenerse estables. ¿Cuándo viene el problema? Cuando ellos caen en depresión, por eso se llama trastorno bipolar, porque fluctúa entre los dos polos, el polo hacia arriba y el polo hacia abajo de la tristeza. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? Bueno, para cada paciente es un tiempo propio. Puede estar un mes, 2 meses, una semana, incluso puede estar menos tiempo y se llaman cicladores rápidos. ¿Bien? Y luego puede que venga un episodio depresivo en el cual va a estar también algún tiempo. No necesariamente es alegría, tristeza, alegría, tristeza. Puede ser alegría, 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 tristeza, o puede ser tristeza. Eso se va viendo a medida que el paciente lo vamos conociendo y está con nosotros. Y luego puede venir hacia abajo un episodio de depresión mayor muy profundo, muy profundo. Esta depresión tiende a ser sumamente profunda y hay un gran riesgo suicida. ¿Cuándo le molesta al paciente? No le molesta tanto cuando está en hipomanía o en manía, porque el paciente se siente eufórico, feliz, poderoso. Se incomoda cuando está en depresión. Mis pacientes con trastorno bipolar tipo 2 me llaman y acuden a mí casi siempre cuando se encuentran en depresión, no en hipomanía. En hipomanía ellos dicen, no, yo aquí soy muy productivo, yo escribo libros, trabajo, etc. Muy bien. Entonces, ¿cuándo se hace el diagnóstico de trastorno bipolar? Para hacer el diagnóstico de trastorno bipolar se necesita, y esto es importante, esto es pregunta de examen en todos los exámenes, cuando hay una crisis maníaca, un episodio maníaco o hipomaníaco, porque mientras tanto sigue siendo depresión. ¿Cómo podemos diferenciar esta depresión de la que acabamos de ver? Pues es difícil, es imposible. Sigue siendo episodio depresivo, sigue siendo un episodio depresivo siempre y el tratamiento será para el trastorno depresivo.
pero después de varios episodios depresivos tuvo una crisis de hipomanía o de manía. Entonces, perfecto, es un paciente con trastorno bipolar. Ustedes dirán, bueno, pero si el psiquiatra le indica en depresión un antidepresivo, ¿qué es lo que debería suceder? Pues fíjense, si el tratamiento es eficaz, probablemente el paciente debería llegar hasta aquí. Pero si el paciente se pasa, entonces ya entra también en el cuadro de trastorno bipolar. Algunos le han mencionado trastorno bipolar tipo 3 porque ha sido desencadenado por los antidepresivos. Pero normalmente, el tratamiento antidepresivo es para que se mantenga hasta aquí. Si el paciente sube, entonces ya entra en el campo del trastorno bipolar y el tratamiento farmacológico tiene alguna que otra variante. Bien, esto es todo lo que yo podría más o menos, creo, explicarles con esta gráfica. Creo que ha quedado más o menos un poquito claro, ¿verdad? Continuemos. Vamos a ver entonces un poco de trastorno bipolar. Y quiero comentarles lo del trastorno bipolar. Quiero empezar con un poco de historia. No una historia aburrida, una historia un tantico corta y que es importante para entender la enfermedad. Wilhelm Greiser en el siglo XVIII, los dos son alemanes, él propone una teoría muy interesante que dice, mire, la psicosis, la locura es una sola. Muy bien, la locura es una sola y lo que sucede es que se manifiesta de diferentes maneras. Se puede manifestar con alucinaciones, se puede manifestar con la razón, se puede manifestar con la pérdida de la memoria, se puede manifestar con episodios maníacos, con episodios depresivos, pero es una sola. Muy bien, y esto se llamó, o esa es la hipótesis de la psicosis única. Hay una sola, solamente que se manifiesta de diferentes formas. Por lo tanto, si hay una sola, hay que buscar la razón, el motivo y el tratamiento enfocado prácticamente a uno solo. Pero en el siglo XIX, esto estuvo durante mucho tiempo en el siglo XVIII, y hay varios eh, psiquiatras que la adoptaron. Y luego en el siglo XIX, en 1913, otro psiquiatra, Emil Kraepelin, él está trabajando en los hospitales psiquiátricos y él comienza a darse cuenta de que hay un grupo de pacientes que presentan esto que acabamos de ver, episodios de mucha alegría, episodios de tristeza y que vuelven a la normalidad cuando están en el medio, sin alegría y sin tristeza, están normales y no hay un deterioro. Es decir, que a medida que pasan las crisis, ellos siguen estando bien, no se deterioran. Pero había otro grupo que comenzaba a perder la razón, comenzaba a tener alucinaciones, no tenía nada que ver con estados de ánimo, o en tal caso un poco con la depresión. Muy bien, pero se iban deteriorando. Cuando salían un poco de esas crisis, ya no eran iguales que antes. Y entonces él lo divide. Kraepelin lo divide en un grupo que se llamaba psicosis maníaco-depresiva, que hoy se conoce como eh, trastorno bipolar, y el otro que era la esquizofrenia. Muy bien, y hasta así se ha mantenido hoy en día. Las estructuras del CIE-10, del CIE-11, del DSM-5, cuando ustedes las están estudiando, trastornos de esquizofrenia por un lado, trastornos del humor por otro, y dentro del trastorno del humor también hay clasificaciones, porque es más fácil estudiarlas de esta forma y los tratamientos también se adecúan a cada uno de ellos. Pero hoy en día, les comento lo de Wilhelm Grisner, porque hay una tendencia a volver a pensar en la psicosis única y de que el tratamiento debería ser un tratamiento completo, un tratamiento social, un tratamiento integral, un tratamiento biológico para todo, como si fuera una sola psicosis que se está manifestando de diferentes formas, pero que en el fondo la génesis viene a ser la misma. Una vez que tenemos esta idea, muy bien, de estas enfermedades, vamos a mirar cuáles son los síntomas principales del trastorno bipolar. Como ya les comenté, el trastorno bipolar, ¿se acuerdan la grafiquita? Está en dos fases, la fase maníaca y la fase depresiva, las cuales se pueden alternar o deben alternarse
pero no necesariamente una detrás de otra. Y la mayoría de las veces hay una etapa de normalidad en el medio. Bien, para que haya, les recuerdo, para que se haga el diagnóstico de trastorno bipolar debe haber por lo menos una fase maníaca. Mientras tanto, sigue siendo depresión. Los síntomas más relevantes son pues la hiperactividad, la euforia, eh, la conducta desordenada, cuando está maníaco. Vamos, yo les voy a mostrar ahora, creo, eh, eh, a ver, aquí la tenemos, muy bien. Una gráfica, una diapositiva con la mayoría de algunos de estos síntomas. Recuerden que en la manía la persona está acelerada, acelerada en todo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Fíjese, en el humor y en el comportamiento hay alegría exagerada, euforia, grandiosidad. La persona se cree que tiene poderes o que tiene un tono, que tiene un mensaje divino, etcétera. Se acelera el habla, hay impulsividad, debería de aumentar su energía sexual, la conducta es imprudente. No hay un insomnio como tal, sino que con 3 horas de sueño ya recargó las pilas. Como ustedes ven, está todo acelerado. Bien, en los síntomas psicóticos pueden haber ideas delirantes, pueden haber alucinaciones. Bien, los delirios generalmente están relacionados con esta, digamos, alegría exagerada. Así que yo soy el dueño de la General Motor, yo soy el dueño de Avianca, yo tengo dinero, poderes, etcétera. En las alucinaciones también igual, las voces le pueden decir que él es poderoso. Muy bien. En cuanto al humor, bueno, fíjense, puede haber ansiedad, puede haber incluso depresión, irritabilidad, hostilidad, violencia o suicidio, aunque se encuentre maníaco. Bien, hay una alteración allí de esto, pero lo que generalmente va a ocurrir es esto, ¿no? Y aquí la irritabilidad y la hostilidad y violencia puede haber, puede haber. Y en cuanto al pensamiento, el pensamiento está acelerado, lógicamente todo está más rápido, se distrae, no puede mantener la atención en nada claro. Hay escasa conciencia de enfermedad mental, él se siente de maravilla. Decirle a un paciente que se siente así, oye, oiga, usted no está bien, pues tiene que haber pasado ya varias crisis, varias hospitalizaciones para que él vaya tomando conciencia de esto, ¿no? Hay una inatención, por supuesto, todo esto está acelerado. Por eso en adolescentes se puede confundir con un trastorno por déficit de la atención y hay una gran confusión. Al final, ¿qué, ¿cómo vive, cómo ve el paciente toda esta tragedia? Pues más o menos así. Por un momento estoy en una zona de guerra, en una zona horrible, todo el pensamiento, toda la energía, todo está dando vueltas en mi cabeza, hay una erupción de energía, de actividad, y luego paso la línea y estoy en un territorio solitario, desolado, triste, depresivo y que me lleva a tener ideas de muerte. Esta es la trágica representación de la vida de un paciente con trastorno bipolar. Afortunadamente existe tratamiento farmacológico. Los pacientes responden muy bien al tratamiento farmacológico. Para el trastorno bipolar debe haber un tratamiento mixto, el tratamiento farmacológico y el tratamiento psicoterapéutico. Muy bien. Bueno, como les comenté, el trastorno bipolar tipo 1 es aproximadamente 1.5 personas, es decir, de 200 personas, 3 sufren de esto. Muy bien. Pero para el trastorno del espectro bipolar, que eran las otras que habíamos visto, recuerdan ustedes, trastorno bipolar tipo 2, eh, o otros trastornos bipolares no especificados. ¿Cuándo inicia? Generalmente inicia en la adolescencia. Para las mujeres, recuerden ustedes que estas enfermedades inician un poco más tarde que en los caballeros. Se habla de que los estrógenos funcionan como un factor protector, pero al final va a salir la enfermedad. Antes comenzaba en la edad adulta, a principios de la edad adulta, pero hoy en día eso ha ido bajando. Puede ser a los 20 años como promedio, decir que a los 16, 17 años también. Y diríamos, pero ¿por qué hoy en día está apareciendo más rápido? Bueno, probablemente los factores sociales, eh,
Antes, para que a usted lo rechazaran, pues tenían que rechazarlo en el colegio o en la calle, ahora lo rechazan por teléfono. Todo esto que es importante cuando somos adolescentes, para algunos más que otros, pues puede ser un factor de riesgo, ¿no? En el trastorno bipolar tipo 2, el inicio es más tardío. Bueno, quería comentarles esto también. Fíjense, pregunta que hay que hacer. ¿Algún familiar ha tenido algo parecido? Porque fíjense la heredabilidad del trastorno bipolar, 70-80%. Muy bien. Eh, Junto con otros, la ansiedad al 30%, la depresión 40%. Bien, pero fíjense cómo se hereda. El trastorno bipolar es una de las enfermedades psiquiátricas con mayor heredabilidad y afortunadamente que responde también muy bien al tratamiento farmacológico. Pero recuerden ustedes que el tratamiento farmacológico es una parte, la otra es la psicoeducación, ya lo veremos ahora más adelante. ¿Bien? Pero quiero que sepan que esto es así. A mí también han venido, no pacientes, pero sí la novia del paciente a preguntarme qué tiene su novio, que ellos se van a casar y que si esto se hereda. Ellos pagan la consulta y está dentro de, no puedo hablar del paciente porque es un secreto profesional, pero sí puedo hablar de la enfermedad. Y me dice, mire, yo sé que mi novio tiene trastorno bipolar. Yo ya lo sé. Yo quiero ahora saber de la enfermedad, doctor. ¿Eso se hereda? Sí, altamente se hereda. ¿Eso tiene cura? No, no tiene cura. ¿Tiene tratamiento? Sí, tiene tratamiento. ¿Y puede estar estable? Puede estar estable. ¿Y cuál es el mayor problema? Que el paciente no cumple el tratamiento, no se toma las pastillas. ¿Puede tener efectos secundarios? Sí, el tratamiento puede tener efectos secundarios que van a afectar digamos, la forma de ser de él, el desempeño en la vida sexual, en muchos otros aspectos. Pero hay tratamientos también que son muy nobles y que pareciera que no estuviera tomando nada. Pero hay que ver si su novio es candidato a ese tipo de tratamiento, tiene que hablarlo con el psiquiatra que lo está viendo a él. Pero lo que quiero decir es que mucha gente viene a preguntar por si esto se hereda o no se hereda. Bueno, sin embargo, ¿cuál es el curso normal de la enfermedad? Como muchas otras, la mitad se recupera. La mitad aproximadamente tuvo una crisis maníaca, tuvo un trastorno bipolar y se recupera. Tal vez no se recupere como por arte de magia, ¿eh? Se recupera porque hizo caso, fue, a- fue al terapeuta, fue a su consulta, usted está empapado en el tema, usted habló de psicoeducación y usted comienza a controlar los estímulos que le afectan. Entonces no se trasnoche, no tome alcohol, aléjese de los problemas y las discusiones, vive una vida sana, encantadora, feliz y usted no va a tener problemas. Y muchos de ellos no recaen. Aproximadamente la mitad recae. ¿Por qué recae? Bueno, porque la predisposición genética es mayor, porque los factores que hicieron que se desencadenara la enfermedad no han sido resueltos y se mantienen. De hecho, aquí le aprovecho para comentarles de una paciente que yo tenía o que tengo, y la paciente, ella cuando se molesta y se pone brava, presentaba la crisis y la hospitalizaba. Y había una cuñada que venía y le hacía la vida imposible. Y cuando llegaba a la casa le decía, uy, pero aquí falta esto, pero usted no cuida a mi hermano, pero que no sé qué. Y ella se ponía a pelear y cada vez que peleaba se iba hospitalizada. Un día llega a mi consulta y le digo, usted sí es como medio ingenua, no se ha dado cuenta, su cuñada que le tiene rabia y usted también, no hace sino mandarla a hospitalizar. Porque viene, le mete cizaña, le dice alguna cosa incómoda, usted se pone a pelear con ella y termina usted con una crisis. Y aprendió y dijo, no. Entonces ya no invita a la cuñada o cuando ella viene no está allí, porque como no logra tolerar que le diga algo, no logra controlarse, pues prefiere no estar. Pero está bien. Entonces, es un tratamiento, responde muy bien, como yo les dije, al tratamiento eh, biológico, al tratamiento farmacológico, pero eso es la mitad. La otra mitad es la psicoterapia. Muy bien. Eh, bueno, otros trastornos que vamos a mirar pues de una manera
muy rápida, como ya les comenté. Fíjense, la eutimia está aquí, que es la distimia, es esta sensación, el paciente vive en su estado de ánimo aquí, por debajo de una sensación normal, poca capacidad para disfrutar de las cosas, de la alegría, pero su vida es tristona, es una depresión de baja intensidad. ¿Eh? Y es esa persona que ustedes ven que es callado, que no es alegre, que no va para, pero vive bien, no le molesta, no está enfermo, eh, no, no tiene síntomas psicóticos ni nada, pero es tristón. Muy bien, es tristón y él normalizó esto. Afortunadamente, a veces tienen que tomar un medicamento y se dan cuenta de que estaban viviendo en un hueco y dicen, bueno, vamos a mirar a ver. Pero bueno, ellos tampoco van mucho a consulta, tampoco los envían a consulta y si los envían a consulta, él dice, yo no necesito de eso, yo estoy bien como estoy. Y el de la ciclotimia también hay una sucesión crónica, esto sí es para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, pero son leves, son hipomanías leves y fases depresivas leves, pero esto es así todo el tiempo. Y dependiendo de donde lo consigan, funcionará. Si está arriba, qué chévere, está alegre, si está abajo, está tristón. Bien, son más difíciles de diagnosticar, pero por supuesto, pues también ameritan tratamiento cuando la persona se da cuenta de eso. Bueno, la población vulnerable, los adolescentes, siempre una intervención temprana puede evitar que la enfermedad se manifieste más adelante. Hay que considerar los factores de riesgo. Entonces, nosotros estamos hablando lo vemos como un semáforo, verde, amarillo y rojo. eh, los familiares pueden verlo, ustedes pueden verlo si hacen prevención en un colegio. Bueno, a ver, hay leves, pero no hay una alteración en su vida diaria. Los cambios leves pues, pueden ser en que ahora está en su casa, digamos, ya no tiene tanto, no sale tanto con los amigos, sus notas han bajado. Bueno, esto con una psicoterapia de apoyo, muy bien, de psicoeducación, se ajustan las rutinas y puede mejorar el paciente. Cuando está en amarillo, tenemos que ya hay una interferencia clara escolar, las notas están bajas, hay quejas somáticas, los adolescentes se quejan mucho de sus principales afecciones son dolor en el pecho y dolor de cabeza, algunos gastrointestinales también, muy bien, sensación de náuseas, etcétera, falta de apetito. Aquí ya comienza usted con una intervención un poquito mayor, muy bien, ya puede empezar con una psicoterapia estructurada. Y cuando es urgente, pues ya sabemos, hay que protegerles de la muerte. Cuando hay ideas de muerte o se rayan los brazos, conductas de riesgo y bueno, entonces ya tenemos que hacer una intervención un poquito mayor. Siempre hay que evaluar el riesgo suicida. No hay que tener miedo, siempre hay que preguntarlo, ¿no? La evaluación del riesgo suicida es obligatoria e ineludible en todo paciente que presente sintomatología del estado de ánimo. No necesariamente si hay una persona que va a la consulta por ansiedad o bueno, por otra que no puede dormir, pero si usted le nota y le pregunta si se siente triste, dice, bueno, a veces, si esa tristeza es tan fuerte como para pensar que la vida no vale la pena, porque claro, puede haber ideación, la vida no merece la pena. O muchos pacientes le dicen, no, doctor, morirme no quiero, pero a veces quisiera dormir y no despertar. Esa es una idea de muerte. Muy bien. Y lo vamos evaluando si hay mediación, una planificación, si ha tenido intentos o actos. Muy bien. Y si hay presencia de síntomas psicóticos, abuso de sustancias, todo esto. Bueno, se ha propuesto un modelo de atención escalonada que dice, bueno, a medida que va aumentando la depresión, vamos aumentando la estrategia terapéutica. Bien, si los síntomas son como una depresión leve, como ya les comenté, muchas veces solamente con estar allí, apoyarle, muy bien, psicoeducación, vigilancia. Si la depresión es moderada, pues ya usted utiliza como ya les comenté antes, pues una terapia estructurada.
Si la depresión es grave, pues necesita remitirlo a su psiquiatra de confianza, porque es probable que los antidepresivos sean necesarios. Hay quienes dicen que los antidepresivos deberían comenzar desde antes, pero recuerden que yo soy psiquiatra, pero también soy psicoterapeuta y yo tengo esta disyuntiva. Creo en los fármacos, por supuesto, pero también sé que la psicoterapia es la que al final va a terminar de curar el paciente, porque con el fármaco limitamos el síntoma, lo mejoramos, pero si no se corrigen todas las razones sociales y de la vida y de la forma como ve la vida el paciente que han llevado a esto, pues es muy probable que haya una recaída. Muchas veces el psiquiatra lo puede hacer, no necesita un entrenamiento en psicoterapia adicional. Muchas veces con su entrenamiento básico de psiquiatría y lo que ha visto de psicoterapia en el posgrado, puede tener un abordaje suficiente. Pero hay psiquiatras que tienen una formación adicional en psicoterapia de una u otra corriente y pues esto mejora todavía mucho el tratamiento. Y si no, vamos donde lo remitimos a un psicólogo que también tenga entrenamiento en psicoterapia y pueda pues estar con el paciente. Y si hay una depresión grave, pues probablemente la hospitalización para mejorar para cuidarle, para que mejore todos sus síntomas. La recuperación funcional psicoterapéutica, bueno, la que más ha mostrado eficacia, ojo, en depresión, es la terapia cognitivo-conductual, pero esta también sirve para el trastorno bipolar, para los trastornos del estado de ánimo. Bueno, ya ustedes la conocen, reestructura los esquemas que trae, la reestructuración cognitiva, pues es la que más utilizamos y es muy eficaz. También lo de la conducta. Recuerden ustedes que el paciente con depresión va a estar acostado en una cama. Él dice, bueno, yo voy a salir a hacer ejercicio, voy a ir al gimnasio cuando tenga ganas. Esto no funciona así. Necesita hacerlo para que la idea cambie. Si está acostado esperando tener ganas, no le van a llegar nunca. Entonces hay que romper esto a través de la conducta. Hagamos para que mejore el pensamiento. La psicoeducación es fundamental en el trastorno bipolar. Hay un programa, hay un psiquiatra de Barcelona, de España, Colón, ese es su apellido. Él tiene un programa, tiene su librito el programa de psicoeducación en varias sesiones. Y esto es importante. El paciente tiene que saber lo que tiene. Yo no me incomodo con que los pacientes digan que estuvieron revisando internet, siempre y cuando pues, sepan cuál es. Así que yo también reviso cuáles son las páginas y esas páginas son las que les recomiendo. O ustedes mismos pueden tener un canal, explicar muy brevemente para el paciente cuáles son las enfermedades y cuáles son los síntomas principales que tiene, eh, y se lo muestran al paciente, le dicen, mire, vaya a este link. Claro, el paciente al darse cuenta que es usted mismo, pues probablemente va a buscar otro, porque necesita otra opinión. Pero bueno, comprender los síntomas y no dejar el tratamiento, y el control de los estímulos de la vida. En la activación conductual, ahí como yo les comenté, esto es un ciclo, ¿verdad? Un círculo vicioso del estado de ánimo. El estado de ánimo está bajo, por lo tanto no hago nada. Por lo tanto, si no hago nada, pues no tengo reforzadores que me hagan sentir bien, me siento peor del ánimo y sigue la no. Y ahí voy dando vueltas. Cuando se activa, se programan una serie de actividades, lo que sea, salga en la mañana, camine, vea el sol, salga usted y diga la vida es bella, qué bello es vivir, lo que sea, voy y desayuno en la esquina, luego vengo y hablo con mis amigos, etcétera. Entonces, esto funciona como un reforzador. El hecho de hacer ejercicio, de estar con otras personas, al principio es fastidioso, hay que decírselo al paciente, esto es muy fastidioso, pero lo va a lograr hacer. Luego esto va a mejorar el estado del ánimo y al mejorar el estado del ánimo ya me siento más motivado para empezar a hacer estas cosas. Así que esto no. Como yo les comenté, la acción precede a la motivación. No hay que esperar que el paciente tenga ganas, porque no le van a llegar. Hay que actuar y luego las ganas regresan. Bueno, muy bien.
para que el paciente no vuelva a recaer. Mire, la adherencia farmacológica es importante. Es importante. Yo les comenté mitad y mitad. Pero si la psicoterapia es sumamente importante, el fármaco también es sumamente importante. Es la mitad importante. Muy bien. Eso lo va a decidir el psiquiatra con el que usted está trabajando. Generalmente, los fármacos antidepresivos se utilizan 6 meses después de que hay mejoría. Ahí se comienzan a contar los 6 meses. De 6 meses a un año en una primera crisis. Cuando son 2 crisis o 3 crisis, ya eso aumenta. Pero no debe de dejar el tratamiento. El paciente muchas veces dice, no, ya me siento bien, a los 2 meses ya no voy a seguir tomando el medicamento, eso cuesta mucho, eso no me lo da la EPS, eso hago una cola muy grande, yo me siento bien. No, eso hay que reforzarlo. Son 6 meses para que se logre una reestructuración de los neurotransmisores o de todo ese sistema de receptores. Se necesitan más o menos 6 meses. 6 meses durante el cual va a estar con la psicoterapia. Muy bien. Para el trastorno bipolar, el tratamiento es más largo y muchas veces puede ser de por vida, dependiendo de la recurrencia de las crisis. Hasta por 5 años en una primera crisis, de 2 a 5 años con un estabilizador del ánimo que le caiga bien. Hay muchos. Se pondrá de acuerdo con el psiquiatra de cuál es el que le considera mejor para él. Un autocuidado estricto, lo que estamos hablando del control de los estímulos, higiene del sueño, dormir a una buena hora, evitar tóxicos, no tomar alcohol, no fumar, no consumir drogas, acostarse temprano, evitar y alejarse de qué? De las rabietas. Estar pendiente de cuando la crisis puede estar comenzando. ¿Se acuerdan lo de dormir? Lo de dormir. Si me empiezo a despertar, si la paciente se empieza a despertar temprano, aquí esto puede ser que esté volviendo la enfermedad y el apoyo psicosocial. Ojo aquí con el apoyo psicosocial. Recordemos que hay 3 tipos de apoyos principales. El apoyo familiar, pero no confiamos mucho en el apoyo familiar. A veces el apoyo familiar es el causante de las desgracias. Bien, eso hay que mirarlo bien. Hay familias que son encantadoras, pero hay familias que son las que enferman al paciente. Bien, luego tenemos el apoyo social, que son, bueno, los amigos, acudir al cine, etcétera. Esto también hay que mirarlo. Si hay una relación tóxica con un novio, con una novia, con unos amigos. Y luego, no menos importante, el apoyo espiritual. Si la persona decide ir a la iglesia, si la persona decide ir a la iglesia que considere, maravilloso. Cualquier religión para el paciente está bien, pero ya sabemos que hay religiones que les dicen que Dios lo va a curar y que deje de tomar los medicamentos y que deje de ir al psicólogo. Y cuando viene la crisis le dice que es que el demonio se le metió. Entonces todo esto tenemos que mirarlo con cuidado. Bien. Y educarlo sobre la enfermedad. Recuerden ustedes la psicoeducación. ¿Por qué? Porque la mitad, como ya les dije, recae. Y después de 2 episodios vuelve a recaer más rápido. Y después de 3 episodios esto está muy crónico y probablemente el tratamiento farmacológico va a ser por mucho más tiempo. Muy bien, con esto terminamos. El algoritmo clínico integral. Primero, detectar los síntomas. Muy bien, ¿qué será? Depresión, trastorno bipolar, recurrente, estable, primera crisis. Muy bien, ¿cuáles son los desencadenantes? Muy bien, clasificamos entonces allí. ¿Es unipolar, depresión unipolar, solamente depresión, o es bipolar, es persistente? Evaluamos la gravedad, si es leve, moderado o grave, y con esto el riesgo suicida, y ahí vamos a determinar la estrategia terapéutica que vamos a utilizar y si ustedes consideran que debe acudir al psiquiatra de confianza. Intervenimos, se aplica psicoeducación, siempre explicarle de qué se trata, qué es lo que le está pasando. Eso alivia mucho a la gente y establece una adherencia terapéutica importante. La psicoterapia, que usted decidirá cuál es la que va a aplicar. Ya sabemos que la cognitivo-conductual y la psicoeducación funcionan muy bien en este tipo de pacientes, pero si usted es experto en otra y ha visto buenos resultados, adelante.
la utilización de fármacos, que lo va a establecer junto con el psiquiatra de confianza, y mantener esto para que haya prevención de recaídas. Muy bien. La psiquiatría o la psicología clínica no termina con que se haya mejorado el paciente, sino con que se haya restaurado la vida normal, que él funcione. Bien. Bueno, espero que con esto hayamos tenido un repaso. Yo sé que ustedes conocían del tema. eh, y que haya sido entretenida y que sobre todo les sirva en su desempeño como psicólogos clínicos o su máster en psicología, pero para que vean sus pacientes. Cualquier cosa, estoy a la orden para cualquier pregunta. Bueno, saludos jóvenes y muchas gracias por su atención.